que pudiéramos considerar entre los aspectos y altavoces correspondientes del reglamento de protocolo. Arce Contigo presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestra sesión de Arce Contigo. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, algo que al parecer ha generado muchísima incertidumbre al respecto de su aplicación, de quienes sí, quienes no están sujetos a este tema. Y pues evidentemente la intención de esta sesión es poder aclarar todas esas cuestiones y ver algunos temas que la propia autoridad creó que en su afán de aclarar como que ha confundido un poquito más. Entonces vamos a tratar de argumentar y de explicar algunos puntos al respecto de justamente este tema de los servicios especializados o de obra especializada y su registro que se marca en la propia Ley Federal de Trabajo al respecto del REPSE, como es ya conocido por todos. La sesión del día de hoy, bueno, estoy acompañado por el contador César Cervantes, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Muy bien aquí, apurados con todo el tema de las reformas fiscales, paquete económico, el REPSE. Hay mucho de dónde estudiar y hay mucho que tenemos que tener en cuenta porque es importante decirlo, toda la reforma fiscal que viene para el siguiente año tiene tintes recaudatorios de pie a pa. Entonces debemos de tener mucho cuidado en qué terrenos estamos pisando y hacia dónde vamos. Es correcto, César. La verdad es que estamos en un momento en donde se nos ha bombardeado de información súper trascendente para la actividad económica de todas las personas que nos siguen, contadores, abogados, empresarios. La verdad es que va a tener muchísimos cambios este tema. Ya lo decías tú, el tema de la reforma para 2022 trae cosas súper interesantes. Que sirva el mensaje y el video de esta ocasión para señalar que es una cuestión que apenas está en revisión, que va a tener su discusión y su aprobación próximamente, pero pues bueno, en este momento no hay vigencia todavía de las aplicaciones que se tienen, que si bien nos sirven de mucho de referencia, pues bueno, la verdad es que todavía no están en vigencia, ¿no? Entonces, pero es importante revisarlo. También ya tuvimos por ahí el tema de carta aporte con también una prórroga para su aplicación, que también nos estaba generando una lluvia de información espeluznante, la verdad, y que al parecer la dinámica de la reforma nos está ganando, César, nos está llevando ahí un poquito como el río, ¿no? Va muy rápida toda esta serie de información y efectivamente, si no estamos atentos cómo nos va a afectar, muy probablemente la misma avalancha de información y el tiempo nos va a comer. Y mira, yo quiero comentarte que el hecho de que ya se haya publicado el tema de paquete económico, si se aprueba o no se aprueba, te voy a ser bien sincero, tendría que ocurrir una verdadera desgracia, tendría que ocurrir algo completamente sin precedentes para que no pase. Ya en anteriores años ha ocurrido de que se presenta el paquete económico, se presentan las diferentes reformas, las diferentes iniciativas de reforma y no terminan pasando, pero son iniciativas menores frente a todo lo que se llega a presentar. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado vimos todo el tema de las plataformas digitales y todo lo que iba a ocurrir y había por ahí un tema, tal vez tú lo recuerdes, con todos los que eran los vendedores de puerta en puerta, los vendedores por catálogo. Eso se estuvo abordando en el paquete económico, se puso como propuesta y al final no pasó, pero es mínimo con todo lo que realmente se tuvo en consideración para la reforma y sin embargo, este año estamos viendo algo muy similar, o sea, para que no ocurra lo que ahorita se está proponiendo, de verdad tendría que ocurrir una verdadera desgracia y además porque es la parte fuerte de esta propuesta. Tú bien lo comentaste, ahorita tenemos un río de información que nos está bombardeando por todos lados y ¿cuál es al final el mensaje que queremos transmitirles? Que todo esto va encaminado a temas fiscales, a temas recaudatorios. Desde lo que vamos a platicar ahorita del REPSE, de las diferentes plataformas del IMSS, del Infonavit,
que también pasa por el tema de carta aporte, que uno pensaría, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque es parte de todo este círculo de información que la autoridad nos está mandando y obviamente, pues ahorita con el paquete económico va a terminar de cerrar el ciclo de una manera, yo diría, magistral para el siguiente año. Es correcto, sí. De hecho, creo que todas las condiciones están dadas para que la reforma pase sin mayores cuestionamientos y mayores observaciones. Sin embargo, creo prudente generar, pues más bien la expectativa de estar atentos a lo que está sucediendo, a lo que está aprobando. Si bien es cierto, probablemente se autorice en lo general toda la reforma, porque como bien nos señalas, el camino ya está dado, las intenciones que tiene la autoridad evidentemente son claras y pues no va a dejar pasar la oportunidad de hacer esta reforma para todos los efectos que tú nos estás señalando. Sin embargo, creo que seguramente cuestiones de características más específicas de estos cambios, creo que sí van a tener algunas modificaciones interesantes. Bueno, el día de hoy no es la idea de cerrar el tema o de abordar el tema de la reforma, sin embargo, está súper interesante. A todos los invitamos a que vayan a nuestra fanpage de Facebook. Ya tenemos ahí publicada este link donde pueden ustedes revisar este contenido de la reforma y pues evidentemente estaremos publicando pues algunas observaciones al respecto, ¿no? Sin embargo, el día de hoy el tema que nos ocupa es el tema justamente del REPSE, que pareciera que tendría que ser un tema ya abordado, ya pasado, ya además en plena vigencia. Sin embargo, al parecer no es así. Al parecer hay muchísimos empresarios que se han tenido muchísimas dudas al respecto de si me debo registrar o no en el REPSE, de cómo lo debo hacer y cuáles son las obligaciones que tengo y, en fin, un sinnúmero de cuestionamientos que el día de hoy esperemos poder abordar y poder ser más claros y darles un poquito más de luz a las personas que nos hacen favor de seguirnos, porque... Claro. También de repente la autoridad saca sus criterios y se contradice ella solita, ¿no? Entonces, es por eso yo creo que se ha generado más que otra cosa el tema de las confusiones con los empresarios de quién sí y quién no. Sería una lástima que termináramos aplicando el registro del REPSE como en su momento se aplicó la retención del 6% de IVA, ¿no? Claro. que fue tan oscuro el manejo de su tratamiento que terminó aplicándose en todo y para todo. Sí, claro. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a empezar a platicar este tema, contador César. Primero, a mí me gustaría poner como el antecedente de que teníamos un régimen de subcontratación súper regulado, súper acotado por diferentes legislaciones, inclusive Ley Federal de Trabajo, evidentemente, Ley de Seguro Social, la Ley Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de Federación, inclusive hasta en materia de lavado de dinero, también había obligaciones en materia de subcontratación. Así es. Y ni todo eso logró evitar el objetivo de todas estas reformas, que era obviamente erradicar las acciones abusivas en tema de subcontratación, ¿no? Así es, Alejandro. De hecho, un dato bastante interesante es de que incluso las mismas instituciones de gobierno tenían en su personal gente que estaba mediante este esquema de subcontratación. Que dicho sea de paso, es importante dar a conocer que hoy en día no se pueden ofrecer ni servicios de subcontratación ni servicios de outsourcing como comúnmente se conocía, porque hoy en día ya es ilegal. Ya eso está prohibido. Entonces hay que tener nada más ahí mucho cuidado porque todavía he visto algunos comentarios de que dicen, bueno, y entonces ahora ¿cómo voy a dar mi servicio de outsourcing? Ya el outsourcing ya es ilegal, o sea, ya no lo puedes ofrecer por más que le estemos buscando. Y bien lo comentaste, o sea, eran tantos los lugares donde nos estaban tratando de fiscalizar, de controlar, de poder tenernos en observación con el tema del outsourcing y subcontratación, que ni eso fue suficiente para que hoy en día la autoridad considerara todo lo que ahorita vamos a tener que realizar para aquellos que quieran ofrecer servicios especializados, que ya es la nueva palabra que nosotros tenemos que comenzar a manejar. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso antes teníamos el tema de subcontratación, de outsourcing, y el problema que yo noté y que lo vi muy visible fue en el lado de las utilidades, que va muy de la mano.
pero es que ¿por qué va a desaparecer la subcontratación? Bueno, pues es que los que estaban mediante subcontratación y outsourcing no recibían utilidades, porque supuestamente las empresas hacían por ahí algunos esquemas medio raros donde terminaban no dándole las utilidades a los trabajadores. La realidad, como en todo, hay buenos, hay malos, y estoy convencido de que también va a ocurrir aquí, siempre ha ocurrido, siempre hay por dónde buscarlo. Ahora sí que el SAT va muy rápido, pero los que buscan del otro lado generalmente van a la par o más rápido que el mismo SAT, misma autoridad fiscal. Entonces, antes lo hacían por un tema de que no le daban las utilidades a los trabajadores, de que pisoteaban sus derechos, etcétera, que no siempre era así. O sea, realmente el tema de subcontratación era muy bueno cuando se sabía utilizar, pero el problema es de que estamos frente a una administración que tiende más digamos, arropar a los trabajadores para que les den sus servicios. Y muchas veces entendía que, por ejemplo, la PTU se tenía que dar obligatoriamente, ¿no? Cuando ambos sabemos que, y también para quienes no sepan del público, que eso lleva un proceso. A ver, las utilidades se dan si hay utilidades, si no hay utilidades, pues no te van a dar, ¿no? Y entonces existían muchas estas confusiones de que si me debían dar, no me debían dar. Todavía hoy existe mucha la confusión de que sería un límite para las utilidades, ¿no? O sea, tú puedes recibir máximo, si mal no recuerdo, 90 días o los últimos 3 años de promedio, ¿no? Pero ahora resulta que el derecho es de que nos tienen que dar o 90 días o los tres, o el último de los últimos 3 salarios, no. Los últimos 3 importes que hemos recibido como utilidades. Correcto. Pero se les olvida que hay un proceso. O sea, si yo tengo 500 que salió del cálculo y los 90 días, digamos, son 9,000 pesos y los últimos 3 años son 5,000 pesos, pues te van a tocar 500 pesos. O sea, y tenemos que ser conscientes de eso y aún así existen todavía muchas inquietudes respecto a eso. Entonces yo creo que va muy de la mano de ese lado. Vamos a hablar ahorita, como bien lo comentas, del ICSOE y del SISUB, que son pues ahorita las aplicaciones que de por sí tienen mucho de qué hablar, pero sí es algo que debemos dejar muy en claro. Claro, sí, retomando el tema, recordemos que ese límite de PTU es un tope máximo, ¿no? Es un Exactamente. tope de protección. En realidad no significa que el trabajador vaya a recibir ni 3 meses de salario, ni el promedio de los últimos 3 ejercicios. Al contrario, creo que al momento de las empresas absorber ya toda la plantilla, tanto la que estaba contratada de manera directa como la que estaba subcontratada, pues obviamente las utilidades que se generen pues van a estar repartidas entre más personas y por la propia mecánica de cálculo, que recordemos no se modificó la mecánica de cálculo. Es correcto. Pues evidentemente va a repartir la misma cantidad entre más personas y por lógica va a tocar menos impuestos. Menos PTU. Sí. Sin embargo, creo, contador, que desde mi muy particular punto de vista, por ejemplo, se argumentó mucho el tema justamente que señalas de PTU para poder quitar el régimen de subcontratación y poner estos nuevos servicios especializados. Pero en realidad, con esa sobreregulación que ya teníamos de la subcontratación, ya se contemplaba inclusive el tema de la PTU como estos conceptos de unidad económica que se establecían en el 127 del F del Trabajo y que le agregaron esta fracción 4 bis desde el 2012. Imagínate, sí, o sea, desde sí, 2012 teníamos ya ese tema, que no se aplicaba, era otra cosa. Igual ahorita vamos a platicar de los informes y los reportes que hay que mandar al Seguro Social y al Infonavit. Ya existían, ya los teníamos, ¿no? Simplemente que pues no se observaban, no se aplicaban y que la autoridad, a pesar de que tenía las facultades para poderlos exigir, señalar, no lo hacía. ¿No? Sí, exactamente. O sea, si la autoridad no los señalaba, no nos los exigía, pues obviamente al contribuyente, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces, estamos también de ese lado, hay buenos y malos por ambos lados, eso me queda completamente claro. Y parte de este problema que yo veo de las dudas, por ejemplo, del tema de PTU, sin ser obviamente partidario de alguna agrupación política o algo así, tiene que ver mucho con el discurso que dio el Ejecutivo Federal, nuestro presidente, acerca de que ahora se les iba a dar lo correcto a los empleados, ¿no? Se les iba a dar las utilidades, íbamos a tener 90 días o el promedio de los últimos 3 años, pero se queda corto en el mensaje, ¿no? Entonces, en esta parte creo yo que se han generado dudas.
Insisto, estoy convencido que todo esto tiene tintes recaudatorios, porque al final del día, el SAT, la autoridad fiscal, tiene todos los dientes y todas las herramientas para podernos fiscalizar. Él ya sabe cuánto ingresa a nuestros bancos, ya sabe cuánto es lo que facturamos, cuánto es lo que cae, por ejemplo, en nuestra nómina, cuánto es lo que tenemos de deducciones, lo sabe todo. Lo único que está haciendo es aplicar las facultades de comprobación para aquellos que realmente no lo están haciendo y que suman una parte importante de recaudación y que no lo están haciendo. Y de ahí están tratando de abrir las puertas o están tratando de expandirse a plataformas tecnológicas, herramientas tecnológicas para que la fiscalización pues sea un poquito más amplia y más pareja. Entonces pienso yo que va por ahí el asunto. Así es, contador. Inclusive creo que también la autoridad ya encontró el caminito para poder recaudar y para poder fiscalizar de manera más sencilla. ¿Cuál es ese caminito? Pues hacer partícipe al propio contribuyente en la supervisión de sus proveedores, ¿no? Ese es el claro, porque... Sí, claro, porque ahora ellos van a poder participar en la observación y si algo está ocurriendo, la misma ley incluso lo dice, también terceros van a poder dar aviso a las autoridades si algo no se está cumpliendo de manera correcta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, está siendo parte de los contribuyentes de los observadores y seguramente de ahí va a salir mucho de dónde fiscalizar. Por supuesto. Nada más para ir entrando ya al tema directamente del REPSE e informar a todas las personas que nos hacen favor de estarnos viendo, de estarnos siguiendo en nuestras plataformas, es que esta modificación de la eliminación del régimen de subcontratación y la incorporación de estos servicios y obras especializadas, al día de hoy se encuentra en completa vigencia. Ya se acabaron las prórrogas, ya se acabaron todos los procesos que se tenían que realizar. Al día de hoy tendríamos que estar las personas que estuvieran obligadas, registradas en el REPSE y cumpliendo todas las obligaciones de las 8 leyes que se modificaron en este decreto. ¿Estás de acuerdo? Ya estamos. Es correcto. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. De hecho, apenas ahorita el 1 de septiembre, hace unos días, ya se modificaron también el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta. Estos que eran las normativas que estaban pendientes por entrar en vigor, ¿no? Ya las anteriores, la Ley Federal del Trabajo, el tema de Infonavit, el tema del IMSS, ya habían sido modificados. Ya nada más faltaban estas nuevas, estas modificaciones de estas leyes, que de hecho hubo por ahí un mes de prórroga, porque las esperábamos para el mes pasado, ¿no? Ahorita termina esa prórroga y en el mes de septiembre es cuando entramos de lleno con todo esto. Aquí valdría la pena comentar qué es lo que sucede con aquellas empresas o aquellos negocios que estando obligados a registrarse en el REPSE todavía no lo han hecho. Entonces, yo creo que van a surgir ahí muchas dudas. Desde mi particular punto de vista es no pierdan tiempo. Ya ahorita ya está vigente. Si no se han registrado y están prestando los servicios de servicios especializados, valga la redundancia, esas facturas que ustedes le están dando a sus beneficiarios, a sus clientes, los clientes no las pueden hacer deducibles si no están registrados. Entonces, hay que tener ya todas las medidas ahorita totalmente atendidas, porque si no, en un futuro, simple y sencillamente, se van a terminar por acabarse los clientes van a optar por otras opciones y nos van a dejar a nosotros, ¿no? Entonces, es una buena reflexión, sin considerar las otras dos aplicaciones que son las que vamos a hablar ahorita. No me quiero adelantar, de repente como que las ideas me quieren salir, me quieren ganar, pero no me quiero adelantar. Efectivamente, ya ahorita el REPSE, las personas que estén obligadas tienen que inscribirse sí o sí, porque de hecho viene en la misma Ley Federal del Trabajo, o sea, nos dice que tenemos nosotros que registrarnos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos van a dar nuestro registro y de ahí a las demás instituciones. Correcto. Pues, de hecho, para iniciar ya de lleno con el tema, maestro César, el tema de, a ver, ¿quién está obligado? Vamos a entrar el toro por los cuernos. ¿Quién está obligado? Claro. Es la pregunta. Esa es una pregunta. Sí, no, claro. Fíjate que hace poco tuvimos un cliente, digo tuvimos porque ahorita tuvo por ahí unos temas y ya se fue del negocio, algo así ocurrió, que bueno, ya no lo resultó. Pero ¿qué es lo que ocurría? De que esta persona a veces iba a realizar servicios y a veces él no iba, simplemente mandaba a su personal. Y entonces la primera pregunta que nos hacía es, a ver, ¿estoy obligado a registrarme en esta plataforma del REPSE? Y es muy claro, o sea, a ver, si tú pones a tus personas de tu trabajo
en la empresa de la otra persona, en este caso el beneficiario, estás poniendo a disposición personal tuyo para que trabaje con el beneficiario. Estás creando un servicio especializado. Por lo tanto, tendrías la obligación de registrarte en esta plataforma. Pero, ¿qué es lo que ocurre si en lugar de que vayan nada más ellos, tú también vas? Entonces, desde mi punto de vista, ya no los estás poniendo a disposición porque tú vas a realizar el servicio. Ellos ya van a estar a tu disposición, ellos ya van a estar bajo tu jerarquía, bajo tu orden de mando, y ya no es lo mismo. O sea, creo yo que la parte medular es, a ver, si una persona física, hablando de personas físicas, porque una persona física va a un lugar o va su personal. Si va la misma persona física al lugar, no es una disposición de personal, es una prestación de servicio. Pero si nada más va el personal, es una disposición del personal y ya no es una prestación del servicio. Ponle el nombre que quieras, ponle el alias que quieras. Como una vez me comentó un auditor del SAT, a ver, si tiene cola, tiene 4 patas y ladra, ¿qué es? Pues es una disposición de personal, o sea, no hay por dónde buscarle. Evidentemente aquí muchos lo que hacen para tratar de no acatar estas disposiciones, y vamos de nueva cuenta con que el SAT va corriendo, pero los que están de este lado, pues también van a correr a la misma par que el SAT o incluso hasta más rápido. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues hacemos como que vino el prestador de servicios, aunque no haya venido, ¿no? Y ya no se considera disposición de personal y ya no hay que llevar a cabo todas estas disposiciones. Esa es una pregunta muy frecuente. Evidentemente es diferente cuando ya se trata de una persona moral, porque tampoco va a ir o el representante legal o el representante de la empresa. No, no, no. Ahí ya va directamente el personal a la empresa y haz de como quieras. Tienes tú que colocar a disposición de la otra persona personal que está en tu propia empresa. Entonces está ese problema. O sea, realmente ya, para que tú puedas realizar un servicio, o lo tienes que realizar en tus instalaciones, o de plano no lo hagas. No sé tú qué opines. Fíjate que, Otador, que creo que el problema de la aplicación, evidentemente la interpretación de quién sí y quién no debe estar registrado, tiene que ver mucho con la propia redacción de la norma, que a mi parecer es una redacción que, híjole, nos confunde muchísimo, ¿no? Porque en primera instancia recordemos que la modificación que se plantea es justamente primero al artículo 12, ¿no? En donde el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo dice, se prohíbe la subcontratación de personal, entendiendo esta como aquella donde una persona, con llamado contratista, pone a disposición de un contratante a su personal, ¿no? Ahí exactamente en el 12 de la Ley Federal del Trabajo es donde se establece la característica o qué se debería entender por subcontratación de personal. Claro. Y se supone que está prohibida. Eso es lo que dice el artículo. Se prohíbe las contrataciones de personal cuando una persona ponga su personal a disposición de un tercero, ¿no? Entonces, es correcto. Esa es la redacción que tiene el 12. Luego, si nos vamos un poquito más abajo y nos vamos al 13, dice, se permiten los servicios de obra, los servicios especializados y de obra especializada, siempre entendiendo que estos son aquellos que no tienen que ver con tu objeto social ni con tu actividad preponderante. Evidentemente, de estas dos redacciones, yo creo que la confusión está en que la característica de que se ponga a disposición de terceros al personal, en lugar de haber estado en el 12, o pudiera haber estado en el 12, pero debieron de haberla reflejado y repetido en el 13. Sí, claro. Porque aquí entendamos que todos los servicios especializados, o sea, todos los servicios tienen cierto grado de especialización, todos. Las personas que hacen un aseo, las personas que hacen algún trabajo específico, todos necesitan un grado de especialización. El tema está en que desde mi punto de vista y analizando esta norma, no todos los trabajos especializados tienen que registrarse en el REPSE. Esa es mi perspectiva. ¿Por qué? Okay. Porque para poder, una cosa es que tu servicio sea especializado. ¿Por qué? Porque no está dentro del objeto social ni de la actividad preponderante de tu cliente. Cumples con el requisito del 13, que es un servicio especializado, pero posteriormente para registrarte en el REPSE, me dice que tienes que poner a disposición del tercero a tu persona.
Entonces, yo puedo hacer un servicio especializado, pero no poner a disposición de terceros a mi personal, y por tanto, no tendría yo que estar obligado al registro del REPSE. Completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, te la compro. Y volvemos a lo mismo. El tema está, la línea tan fina comienza cuando decidimos enviar a nuestro personal a la empresa del beneficiario. Punto. La enviamos, no la enviamos, pero hay otro elemento que debemos de considerar. Supongamos, yo me dedico, no sé, a un despacho de contabilidad, ¿no? Sí. Y yo lo que hago normalmente cuando una empresa me contrata o nos contrata, mandamos contadores a la empresa. Por poner un ejemplo, ¿no? Los mandamos y ahí se quedan trabajando en la empresa, reciben los registros, hacen todo. Es un servicio especializado en el sentido de que enviamos a nuestro personal a realizar algo que nosotros hacemos y que a lo mejor la empresa que recibe ese beneficio no se dedica a hacer contabilidades, ¿no? Supongamos que es una empresa de ropa, ¿no? Que hace ropa. Bueno, ya, servicios de contabilidad, servicios especializados. Pero, ¿qué ocurriría si a la empresa a la que nosotros mandamos a los contadores resulta que es un despacho y lo único que quieren es tener más manos para ayudarse? Está dentro de su objeto social y está dentro de nuestro objeto social. Entonces, no es un servicio especializado para el que recibe el beneficio, en este caso a las personas. Desde ese punto de vista, yo podría decir que no hay la necesidad de meter la inscripción al REPSE por servicios especializados. ¿Por qué? Porque es un servicio especializado que se lo voy a dar a otra empresa, que a lo mejor no quiere contratar contadores, porque a lo mejor yo lo único que le doy es un servicio especializado o un servicio de algún perfil en específico, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en empresas de mantenimiento, en empresas a lo mejor de recolección, a lo mejor empresas, no sé, se me ocurren mil cosas ahorita, pero para poner un ejemplo, ¿qué pasa cuando mandamos nuestro personal que supuestamente es especializado a una empresa que dentro de su objeto social tiene las mismas actividades que yo tengo? Ese sería como un punto interesante a revisar. Sí, totalmente. Creo que si encajas en el tema de que sea un servicio que tiene que ver con la misma actividad preponderante o con el objeto social, bueno, de entrada no lo podrías realizar, ¿no? Porque ya no encajarías en el supuesto y evidentemente no tendría que realizar. Justamente en el comentario que haces, contador, es donde la guía que emite la Secretaría de Trabajo es muy desafortunada. Es muy desafortunado el comentario que realiza al respecto, porque entendamos que el tema de que sea un servicio sujeto a registro en el REPSE tiene que ver básicamente con que pongas a disposición de un tercero a tus trabajadores. Es ahí donde está el punto medular de si me registro o no me registro. Y viene la guía de Secretaría de Trabajo y hace una barbaridad de observación en donde dice que con el hecho de que tú pongas a trabajadores en el domicilio o en un lugar distinto al de tu patrón real, o sea, al contratista, de manera permanente, indefinida o periódica, ya te consideras sujeto de REPSE. Y a mí me parece una barbaridad, porque entonces volvemos a caer a esa discusión que tuvimos en el 2019 con el tema, platicábamos a un inicio, del 6% de la retención, ¿no? Que yo creo que ahí está donde está el problema. Habrá que entender que lo que estamos haciendo referencia es una guía solamente. Es correcto. No está establecido en ley este supuesto, pero este tema que saca la Secretaría de Trabajo, en donde dice, es que si lo mandas para allá, en automático ya se supone que ya está a disposición del tercero, y eso es un error, eso está completamente... Claro, totalmente. En su momento, no sé si recuerdas, contador, que en su momento cuando fue toda la discusión del 6% de retención de IVA, y a colación justamente porque versaba en lo mismo, en el hecho de saber qué significaba poner a disposición del trabajador, del patrón o del tercero. La Prodecom sacó por ahí un criterio que decía, pues es que cuando tú prestas, no va a aplicar la retención del 6% cuando tú prestas un servicio con tus trabajadores
aunque sea en el domicilio de tu cliente, pero además de prestar a los trabajadores, también les das las herramientas, los equipos y todo lo que tenga que ver para realizar su trabajo. Entonces, creo que esta desafortunada guía que emite el Secretaría de Trabajo nos regresa a la discusión que tuvimos hace 3 años. Y no solamente regresamos a esa discusión, sino que va a generar nuevas discusiones actuales, van a generar nuevas disputas. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando nosotros hagamos eso, el ejemplo que te pongo, a lo mejor otro ejemplo, no necesariamente ese, donde vamos a poner personal nuestro en empresa de nuestro cliente y donde no se configura como tal el servicio especializado y llegar a ver una revisión para el cliente, lo primero que le va a decir la autoridad, a ver, estos gastos no son deducibles. ¿Por qué? Porque quien te está dando el servicio no está registrado, no está tampoco registrado en la parte del IMSS, del Infonavit, no hay contratos, que esa es otra parte que ahorita vamos a ir a hablar más al ratito, el tema de los contratos, no hay contratos y entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cliente? Lo primerito que va a hacer es, nos va a sacar. Sí. O nos saca o nos dice, te me registras ahorita mismo en el REPSE o ya no te sigo contratando. Eso es lo primero que va a ocurrir. Si al final del día decide hacer eso, puede que a lo mejor sea el mejor escenario, pero puede ir más allá, porque entonces la autoridad va a decir, quítame estos gastos y entonces vuelve a realizar el cálculo de tu impuesto. ¿Y qué va a ocurrir? Que el impuesto va a salir más alto. ¿Por qué? Porque ya no estás considerando unos gastos que antes sí los tenías. Y entonces ahí el cliente ya no le va a gustar. ¿Qué va a hacer la autoridad? Lo primerito que te va a hacer es mostrarte la guía. Mira, aquí en la guía dice A, B, C y D. El hecho de que tú pongas personal a disposición de tu cliente ya se considera para ellos servicios especializados y por lo tanto te tienes que dar de alta. Evidentemente el cliente va a decir, no, a ver, espérate, eso no fue así. Con la defensa fiscal que tú quieras, argumentando lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que va a propiciar esto? Que se vayan a juicios de nulidad, que vayan a interponer demandas y entonces el cliente se la va a pensar 2 veces cuando diga, a ver, ¿a quién contrato? ¿Al que sí está registrado o al que no está registrado? No me importa si no cumple con las condiciones de si es servicio especializado o no. Yo me quito del problema de aventarme que si es acreditable o no es acreditable, que si juicios de nulidad, no juicios de nulidad, desde un inicio. Y entonces desde ahí empezamos mal, justamente por el tema que tú acabas de decir, Alejandro, porque exactamente si la guía dice eso, prácticamente es ley, y no es cierto. O sea, hemos visto muchos casos como la misma autoridad se ha equivocado de manera garrafal en muchas otras situaciones, y esta no es exactamente la excepción, ¿eh? Así es correcto. Justamente en ese tema coercitivo que la autoridad ha estado generando con los contribuyentes, es donde entonces caemos en un tema de consecuentar errores que la propia autoridad, puede generar y los está generando. Pero más allá de eso, de aceptar o no registrarme, independientemente si cumplo o no con las características, habrá que analizar que hay obligaciones de fondo que tendrías que estar atendiendo. Claro. Si tú dices, yo voy y me registro, actualmente yo conozco casos de empresas que no tienen nada que ver con servicios especializados y se han registrado y los han aceptado, además. Entonces, claro. O sea, registrarte, te vas a registrar. Pero el hecho y el tema importante, como bien señalas, son las consecuencias que vienen a raíz de este registro. Es todo un mecanismo de control y de observación que la autoridad va a ejercer sobre esas personas que se registren, ¿no? Entonces, yo traía para ejercicio y a lo mejor para dejar un poquito más claro el tema, yo traía 3 ejercicios. Te los voy a platicar tal cual me lo pusieron y okay. La verdad es que, no se trata aquí de resolver el mundo de nadie, pero la intención es como conocer un poquito de cómo lo estamos percibiendo como contadores, como asesores para las empresas. Fíjate, el primero es un caso que a mí me pareció de los más interesantes. Tuvimos acercamiento con una agencia de modelaje. Esta agencia de modelaje tiene un contrato de representación y explotación de imagen con los modelos que hacen los comerciales y publicidades, todo ese tipo de cuestiones. Y trabaja para estas cadenas comerciales grandototas que están en toda la República, estas tiendas grandotas, ¿no? Departamentales. Okay. Y me dice, ¿sabes qué? Me están exigiendo que para que me puedan seguir contratando, justo lo que tú decías, tengo que registrarme en el REPSE.
pero la verdad es que los modelos con los que yo presto el servicio, pues no son mis trabajadores. Yo no los tengo dados de alta en el Seguro Social porque yo tengo un contrato de representación y explotación de imagen de estas personas. Entonces, pues ¿a quién subo en el REPSE? Si el propio REPSE me pide que suba a los trabajadores con los que presto el servicio especializado. Y el cliente ya me dijo que si no le doy mi registro REPSE, no va a poder seguir trabajando conmigo. Volvemos a lo mismo, o sea, es lo que va a ocurrir y eso es lo que sí tenemos que tener especial atención. Si la guía dice que te tienes que registrar, lo que van a hacer los clientes es que te van a pedir el registro, cumplas o no cumplas con las características. Entonces, o sea, desde mi punto de vista no tendría por qué inscribirse al REPSE de ninguna manera, pero el problema es de que como está poniendo a disposición personal para ojos de la autoridad del quien ofrece el servicio hacia el cliente, para ello ya lo consideran un servicio especializado y por lo tanto tendría que sumarse al REPSE, pero no tendría, o sea, si vemos las características, tienen el derecho de explotación de imagen, como tal, no están dadas de alta porque no son trabajadores propios, o sea, no es como que estén cumpliendo un horario laboral, que tengan a lo mejor determinadas instalaciones, que cumplan, no sé, las características de un trabajador. Estas modelos o estas personas que están haciendo la labor. Entonces, sí son como escenarios que, bien lo comentábamos, no creo que la autoridad realmente tenga en cuenta a todos. Es un mundo de negocios los que se manejan. Entonces, dentro de ese orden de ideas, sí estoy de acuerdo de que no tendría que registrarse, pero volvemos a lo mismo. La autoridad, el cliente está exigiendo a sus proveedores que se registren, porque si no, pues va a haber otro que sí me lo va a dar. Y entonces, en lugar de dármelo a mí, se lo van a dar a otro. Entonces, sí es una parte importante. La verdad es de que aquí, ¿a quién registramos? A las modelos, al cliente, al proveedor. Entonces, sí está ahí como interesante. Digo, ahí lo que podría ser, en algún caso, digo, no sé, a lo mejor estoy pensando al aire, estoy pecando, pero yo lo que haría a lo mejor sería hacer como una especie de registro con los modelos y entonces que se vuelvan mis trabajadores, pero volvemos a lo mismo, o sea, no es el camino correcto, ¿me explico? No es el deber ser, o sea, existe una configuración de escenario, si ese escenario cumple con el REPSE, adelante, que se inscriban, pero si no cumplen, ¿por qué hay que inscribirse, no? Y aquí el problema es nuevamente el cliente. Si no me lo das de alta, pues no te contrato, y haz de como quieras. Sí, justamente ahí es donde está el tema complicado. A mí me causa mucha pues inquietud el hecho de ver, por ejemplo, los ejemplos que ponen en su guía o en las preguntas frecuentes que pone la Secretaría de Trabajo, ¿no? Porque pues, se va por lo sencillito. si bien sí, no, sí, claro. Sí, o sea, como bien dices, o sea, hay un mundo de supuestos en los cuales pudiera la autoridad tener diferentes criterios, pero la verdad es que es irrisorio que me diga, oye, pues es que soy una empresa de limpieza, ¿me registro o no me registro? Pues sí te registro, ¿no? Sí. Soy un contador externo, ¿me registro o no me registro? No, pues no te registro. O sea, los ejercicios son muy básicos, cuando la realidad es que allá afuera en el mercado se están viendo situaciones realmente complicadas, como esta que te decía. Nosotros lo que hicimos ahí en ese caso es que hicimos un análisis, una opinión por parte del despacho al respecto del por qué no tendría que registrarse y se le hizo llegar a la empresa y pues estamos esperando respuesta de ver si lo va a solicitar o no lo va a solicitar, ¿no? Pero pues bueno, sí, coincido completamente contigo en que no habría razón de ser de registrarse en el REPS. No, para nada, ¿no? Y al final del día ni siquiera estamos a expensas de lo que diga la autoridad, es a expensas de lo que diga el cliente, ¿no? Sí. Porque es de nueva cuenta todos estos escenarios que en algún futuro probablemente la autoridad se los vaya a señalar y en lugar de meterse un tiro con la autoridad, pues lo que va a hacer es que desde un inicio va a arreglar ese problema. Digo, esperemos que eso se solucione de manera correcta, digo, ya en juicios y ya meterte con todo este tema legal de si procede o no procede, pues obviamente se va a ganar, pero en el camino, todos los dolores de cabeza que vamos a padecer. Y ahí el problema. Y así como ese, hay otros escenarios. O sea, yo te platico de personas físicas que se dedican
al mantenimiento, a las reparaciones, a la plomería, vamos, servicios básicos, que dicen, es que yo voy a la empresa y hago la reparación, tengo que darme de alta en el REPSE. Le digo, no, a ver, ¿cómo crees que te vas a dar de alta? Es que mi cliente me lo está pidiendo. No, pues tu cliente está mal, porque debe entender la diferencia entre un servicio y una disposición de personal. Entonces, sí es como bastante interesante cómo se está manejando desde el lado inquisitorio, si así incluso lo queremos ver por parte de la autoridad, de que, a ver, si no está registrado, entonces no es deducible y no es A, B, C y D. Entonces, sí, viene duro desde ese lado y va vinculado con, nuevamente, el tema recaudatorio. Es correcto, sí, al final de cuentas para la autoridad esto es una lupa gigante sobre esos contribuyentes que se registran en el REPSE, ¿no? O sea, es correcto. Debe haber una observación importante y además muy sencilla de cruzar, la verdad. Claro, exactamente. El otro ejemplo que traía era que sí me generó mucha duda. confusión, mucha duda, porque además es una de estas firmas grandototas, de estas conocidas como Big Four. Okay. Una de estas empresas contrata a una persona moral para que le preste servicios de coaching, de liderazgo y todo a sus directores. Y le exige el registro del REPSE. Entonces dice, las personas, los coaches que vienen a dar la mentoría a los directivos, tienen que traer REPSE. Ah, está interesante. Es una persona moral Sí, así es. que da el servicio de mentoría a otra persona moral. Es correcto. Está interesante ese escenario. Tiene esta empresa que da el mentoring, tiene de los dos. Tiene tanto trabajadores que son consultores como los propios socios que también son consultores al respecto. La misma idea. Yo desde mi perspectiva señalo que no hay nunca una disposición de trabajadores al respecto, pero lo interesante y por lo que quise poner este ejemplo es porque estás hablando de uno de los despachos más importantes a nivel mundial. Sí, claro. Y si tienen la duda ellos, pues bueno, resulta complicado para el empresario de a pie tener claridad sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, y la persona moral que recibe este beneficio ¿quiénes son? El despacho como tal. Bueno, los El despacho como tal. Es decir, los contrata el despacho a la persona moral y les da el coaching a los directores. Fíjate, pues es que si me lo preguntas, yo pensaría que no tendría tampoco que registrarse en el REPSE. Y ahí te va, ¿por qué? Porque en ambos casos puede formar parte de la misma actividad. Okay. Tal vez a lo mejor entendí mal la redacción, pero tal vez en el planteamiento, pero a ver, si una Big Four está también atendiendo para ofrecer el servicio de mentoría a un despacho que también, digamos, tiene estas opciones, pues bien lo puede hacer la empresa beneficiaria ese tipo de mentorías. Nada más que en lugar de hacerlo ellos, contrata a otros porque a lo mejor tienen un mejor, no sé, a lo mejor personal para brindarlo. No estoy muy seguro, pero probablemente dentro de estas mismas actividades se pueda tener y no necesariamente es un servicio especializado. Exactamente, yo creo que también ahí tendríamos que atender al cliente, ¿no? A ver cómo. Claro, exactamente. Porque estos servicios de coach se dan a los directores del despacho. O sea, no es que se le dé a sus clientes, sino es a los directores del despacho. Claro. Pero es una muy buena observación. Si este coaching estuviera dentro de los objetos social del despacho, creo que podría caer en el tema de no poderse prestar un servicio. No registro, ¿no? Exactamente. Digo, habrá que revisarlo, ¿no? Pero de entrada, por ese lado, no. Si ese elemento no existiera, entonces probablemente sí tendría que hacerse el registro. Es un buen escenario, ¿eh? Sí, muy buen escenario. No sé cómo se haya resuelto. Hasta el día de hoy no nos hemos registrado. Hasta el día de hoy no lo registramos. Lo mismo. Se habló con las personas del despacho, se expuso el caso, se expuso el por qué consideramos que no estábamos sujetos al registro del REPSE y hasta el día de hoy no ha habido pronunciamiento por parte del despacho, de este despacho grandotote. Y es que el razonamiento va en función de lo mismo que decía yo en un inicio.
puede ser un servicio especializado, pero no un servicio especializado no significa que tengas que registrar en el RETS. Desde mi punto de vista, yo así lo estoy considerando, así lo estoy manejando, porque, pues, repito, esa característica de especialización, vaya, todos los servicios tienen cierto grado de especialización, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. ahí está el tema expuesto. Lo hago a efectos de que sea muy didáctico, la verdad. Sí, Mi claro, intención, claro. lo decía yo en un inicio, no se trata de resolver aquí los casos, pero se trata de tener una opinión, y compartir experiencia al respecto de este tipo de cosas. Claro, claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. El tercer ejercicio está padrísimo, te va a gustar. A ver, a ver. Fíjate, fíjate, a mí también la verdad cuando me lo propusieron, como que de repente dije, a ver, vamos a revisarlo más a fondo. Tenemos una empresa que le da servicios a la industria automotriz, a las empresas armadoras automotrices. Pero esta empresa fabrica unas partes que van en la parte de la carrocería del automóvil. Fabrica unas Ok, partes diversas, son muchas. Y la empresa que fabrica y que provee a la industria automotriz estuvo generando algunas fallas en su producción y de repente sus productos venían o quebrados o con rebabas o con cuestiones que ya no eran útiles para el cliente. ok. Entonces el cliente le exige que ponga un proceso para poder supervisar y limpiar, obviamente, que la producción venga más limpia en el tema de la calidad del producto final. Y hasta el día de hoy, el cliente, este proveedor de estas piezas, contrata a una empresa que se dedica exclusivamente a revisar pieza por pieza. Están en la línea de producción Ok. pieza por pieza. Pero con la gran característica, y es ahí donde a mí me genera la duda, La duda. o creo que genera ahí un poquito de conflicto, es que pone a la empresa que revisa la calidad de los productos en el domicilio del cliente. Ellos están en el domicilio del cliente revisando las piezas de su cliente, de ese tercero. Claro. Y me dice, ¿me tengo que registrar o no? Y le digo, por supuesto que tienes que registrar. O sea, es que ahí no hay de dónde. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya es un servicio totalmente especializado que lo pones en la empresa del cliente. O sea, Sí, no vería yo de otro por donde no. Tal vez a lo mejor, y es que volvemos al mismo tema de la especialización. Si esa empresa que va a revisar cómo hago mis piezas viniera a mis instalaciones que yo hago, entonces a lo mejor ahí podremos decir, bueno, tal vez no, porque pues, lo que él viene a hacer, yo también lo puedo hacer. claro. Nada más que tú me vas a garantizar que el proceso de calidad sea el correcto. Pero entiendo que esta persona va a la empresa de la de Sí, la sí, empresa automotriz, armadora, ¿no? es correcto. Entonces, pues ni de dónde buscarlo. O sea, Yo también desde mi coincido. punto de vista se tiene que registrar. Coincido plenamente ¿Estás de con. acuerdo? Se tiene que registrar. Esa empresa sí se registró, pero sí Sí, fue sí, un sí. tema, repito, las características específicas o especiales que cada proceso tendrá, se tendrán que analizar de manera muy aislada, ¿no? No hay recetas de Claro, cocina, no hay un estándar para todos. Habrá que analizarlos muy a fondo. ¿Estás de acuerdo? sí, 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 totalmente. Ahora sí que cada, cada servicio tiene que ser muy específico. Es muy complicado poder englobarlo todo en una guía. Hay escenarios para todo. Y esto va de la mano con un documento que seguramente ahorita vamos a traer sobre la mesa, el tema del contrato. O sea, a ver, en el contrato tiene que venir especificado perfectamente lo que se va a brindar como servicio, ya sea que sea un servicio especializado o ya sea que sea un simple servicio común y corriente, pero el contrato debe de existir. Y ya no nada más porque sea un contrato, un acuerdo entre ambas personas, entre ambas entidades, sino porque además ya las mismas autoridades lo están exigiendo. O sea, vamos aquí ya a entrar, digo, no sé si sea parte del tema, pero ya vamos a entrar aquí con el tema del ICSOE y el SISUB, que son los temas que sí tienen que venir asentados en contrato. Y ya posteriormente, pues vendrá toda la información del personal. Es correcto. De hecho, antes de entrar al CISUB y al del IMSS, Mm, nada más quisiera yo señalar, porque también tuvimos muchos casos,
que hace algunos meses, un par de meses máximo, hubo muchos clientes que de repente al entrar y querer registrarse en el REPSE, no les aparecía bien la opinión de cumplimiento del SAT o del IMSS o del Infonavit, ¿no? Que eran las tres, digamos, primera validación que te hacían, eran esas tres, ¿no? Tu opinión de cumplimiento. En el caso del SAT y del IMSS, sí se fueron corrigiendo los errores, las inconsistencias que tenía el sistema. En el caso del Infonavit no fue así, y tan es así que terminaron diciendo, bueno, esa no la tomamos en cuenta. Ok. Interesante, interesante. Sí, lo que pasa es que justamente en una sesión de la autoridad dijo, ok, como hay tanta inconsistencia en el tema del Infonavit, sobre todo a efectos de que, por ejemplo, en el Infonavit aparecían opiniones negativas de créditos que, por ejemplo, estaban impugnados, por ejemplo. Entonces no eran créditos firmes. Entonces, pues decía la autoridad, no, ¿sabes qué? Entonces la del Infonavit no la vamos a considerar, con que tengas bien el del IMSS y el del SAT, así puede pasar, ¿no? Entonces, así fue como se dio este tema. Y pudimos avanzar con el tema del registro del REPSE. Y justamente hablando de que las empresas que ya obtuvieron su registro, pues no acaba ahí el chistecito, ¿no? Viene justamente todo este tema de formalidades del contrato y estas cuestiones, ¿no? Y el registro, como bien señalas, del XD, por parte de XD, el del IMSS, ¿no? ¿Así se llama? Sí, no, se llama IXOE, ¿no? IXOE, perdón, IXOE. El IXOE. Sí, yo dije, el IXOE, ¿cuál es ese? IXOE, perdón. Sí, es el IXOE, es el IXOE. Es correcto. Platícanos un poquito acerca de este tema del IXOE, cómo está y qué has encontrado a este respecto. Híjoles. Mira, de por sí ya el IMSS es un arma que, te voy a ser bien honesto, le tengo yo más miedo que el mismo SAT. ¿Por qué? Porque el IMSS primero pega y después revisa por qué pega. Y es una realidad, o sea, ellos primero van a embargarte y ya después revisan por qué te embargan, si sí pasó o no pasó, es todo un tema. En el SAT no es tan así. Entonces, yo por eso del lado del IMSS me iría con los pasos un poco más prudentes, en el sentido de que si tenemos que ahora enviar una declaración informativa de estos tipos de servicios especializados, mediante esta aplicación, hay que tener muy en claro qué es lo que se va a enviar. Tenemos que enviar de entrada, pues, toda la información que corresponde a ambos contribuyentes. Pero más allá de eso, los contratos que se van a estar celebrando con ambas partes. Y eso es algo que se tiene que hacer de manera cuatrimestral. Y de hecho, ahí incluso nos los está manejando. A ver, tú vas a tener hasta el día 17 para enviarme la información de tus contratos de los últimos 4 meses anteriores. Entonces, si por ejemplo llega el 1 de enero del 2022, va a venir el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo, abril, y yo tengo hasta el 17 de mayo para poder presentar este aviso. Después de esa fecha, ya no se considera en tiempo. Y el problema no es ese, sino que si no lo enviamos, podemos ahí tener algunas sanciones que no son exactamente las más amigables. Entonces, vamos de entrada de eso. ¿Tenemos que enviar la información? Sí, sí la tenemos que enviar, es obligatorio. Si estás en el REPSE, tienes que enviar el IXOE sí o sí. O sea, de eso no tenemos la mayor duda. Y además ahí se tienen que asentar el número de trabajadores y ahora sí, tratar de ser lo más específico posible, tanto con los trabajadores como con el servicio que se va a brindar. Y además, recordemos que el IMSS, las plataformas, si bien ya han ido mejorando, siempre por ahí terminan teniendo algunos errores. No sé tú qué opines. Sí, es correcto. Digo, la señalamos hace un momento. En el tema de que ya tengo el registro del REPSE, pues vienen otras obligaciones inherentes a los exactamente, es una avalancha. Sí, es una avalancha de información. Por eso decíamos hace un momento, el tema no es registrarse. El tema es mantenerse en el registro, ¿no? Sí, habrá que estar bien al pendiente de todas esas cuestiones y haces un señalamiento bien interesante, contador, sobre todo en el tema de la extemporaneidad del cumplimiento. Aquí no existe el proceso de espontaneidad, ¿no? Aquí que dices... Es correcto. Muy acostumbrados los contadores a decir, se me pasó, pero de manera espontánea la presenté y ya no pasa nada. No, en este caso no. En este caso las obligaciones que derivan de este registro o de este envío de información no contempla la espontaneidad de la información. Si no la envías o la envías a destiempo, pues ya aplica la multa, ¿no? Entonces, pues es un tema que debemos de tener muy atentos.
Fíjate que una de las preguntas más frecuentes que había, o sea, ya estoy como el SAT, ¿no? Las preguntas más frecuentes, pero sí, justamente una de las preguntas Ajá, más frecuentes que tuvimos es que, a ver, el inicio de vigencia para el envío de la información fue justamente este 1 de septiembre. ¿Estás de acuerdo? es correcto. Entonces, Sí, ya sí, tenemos sí. en vigencia el sistema para poderlo enviar. Entonces, si anteriormente yo prestaba servicios de subcontratación, se eliminan los servicios de subcontratación a partir del 24 de abril, porque recordemos que en la Ley Federal del Trabajo sí entró en vigencia inmediatamente después de la publicación o al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 23 de abril, si no estoy mal, ¿no? Claro, sí, sí, Ok. sí. Ok, entonces yo ya no estaba prestando servicios sí, de subordinación, ya me tenía que ir a servicios de especializados. Por lo tanto, significa que mi primer declaración que yo tengo que hablar es la del 1 de abril, contemplando mayo, junio, julio, a ver, enero, febrero, marzo, abril, Es, mayo, ajá, junio, julio y agosto. De es mayo correcto. a agosto es la primera declaración. Entonces, si antes no existía servicios especializados y al tener la característica de los servicios especializados de ahora forzosamente constar en un contrato físico, como lo acabas de señalar, entonces en este momento, 1 de abril y hasta más tardar el día 17, yo tendría que subir todos los contratos de los servicios que estoy llevando con mis clientes. ¿Eso es Es correcto? correcto. Sí, 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 sí. Por Ok. supuesto. Totalmente de acuerdo. Porque esto es temas laborales, temas de seguridad social. Distinto sería en tema fiscal. Aquí no estamos todavía tocando tema fiscal. Esto es seguridad social y laboral. Y estos ya entraron en vigor desde estas fechas. Entonces, efectivamente, a partir del 17 de septiembre tendríamos como fecha límite para enviar este primer informe. Que ojo, dicho sea de paso, si nosotros nos registramos en el REPSE, porque así lo estamos nosotros contemplando, y no tuvimos clientes, ojo aquí, y no tuvimos clientes, de todos modos tenemos que enviar esta declaración, ¿eh? O sea, se tiene que enviar aun cuando no hayamos celebrado ningún contrato, aun cuando no tengamos eso, en la modalidad de sin información. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, bueno, ya me registré, pero como no tengo ningún contrato, no celebré nada, pues no lo envío. No, aquí no. Aquí se tiene que enviar en la modalidad de sin información. Correcto, sí, es bien importante lo que señalas, contador, porque sí, de repente nos vamos con la finta de que no, pues, como no tengo contratos, no presento nada, y sí, hay que presentar, como bien lo señalas. Y justamente la duda al respecto de que si ya tenía que subir mis contratos es porque, si recuerdas, esta obligación anteriormente también existía de manera trimestral, no cuatrimestral como ahorita lo tenemos, Sí, sí, pero ya, sí. ya existía de manera trimestral. Pocos eran los que lo subían, pero había quien lo subía, ¿no? Y en su momento yo recuerdo que cuando fue la aplicación de estas declaraciones informativas trimestrales en el anterior Ujú. régimen de subcontratación, muchos decían, pues los contratos que se celebren a partir del momento de la entrada en vigor de la reforma, ¿no? Entonces, pues decían, pues todos los que tengo anteriormente no los registro o no los informo. Aquí No. no, aquí como es el nacimiento de un nuevo régimen, pues evidentemente todos todos los contratos que nos dio servicios especializados tendrían que haberse fechado a partir del 24 de abril en adelante y por tanto ser Sí, sujetos de claro. declaración. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, como bien lo comentas, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahorita se está haciendo grande por todas estas reformas, porque ahorita ahora sí ya se está viendo la avalancha de reformas que vienen acompañado a este nuevo esquema de servicios especializados. Y efectivamente, como lo comentas, el hecho de que nosotros no estemos mejor preparados o no estemos listos para enviar esta información, pues no nos va a eximir de que no la enviemos. Entonces, los que se lo hagan a partir del 24 de abril, que bueno, que sigan con sus buenas tareas, pero los que no, pues tienen todavía un par de días, tienen más o menos unos 9 días para ponerse al corriente, porque si no, van a tener ahí un tema, ya lo comentamos en un inicio, primero con sus clientes, después de parte de las autoridades, que lo comento, o sea, el IMSS primero pega y después pregunta qué fue lo que ocurrió. Así ha pasado, ya es una experiencia que hemos visto a lo largo de muchos escenarios, esto no va a ser la excepción, debemos de tener mucho cuidado y justamente de eso es de lo que ahorita tenemos que estar como atentos de si debo o no debo de enviar la información y cómo la debo enviar. Tanto el IMSS como el Infonavit han ya brindado lo que son las guías para poder hacer este tipo de registros, poder utilizar estas plataformas. Entonces háganlo.
si ya se registraron en el REPSE, mi recomendación es de que háganlo independientemente si ya tienen clientes o no tienen, y no tienen clientes. Van a ocurrir menos cosas feas si lo hacen que si no lo hacen, Sí, totalmente, totalmente, todo, completamente ¿no? de acuerdo contigo. Dejando ahí un poquito el tema del ICSOE, ahora Ixoy. el SISUP, que es, cómo no, nos encanta poner los acrónimos Sí, 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 ¿eh? a Todo los, un tema, todo el tema del SISUB. pero ¿Por el qué? Porque el SISUP, SISUB, pues, igual, adelante, al adelante. final, no, te comentaba que el tema del SISUB al final del día es lo mismo, nada más que ahora en lugar de que sea de Infonavit, es, pero del sistema del Infonavit, ¿no? Estamos hablando de que es el sistema de información de subcontratación, fíjate, todavía ellos lo manejan como subcontratación. Situación que, bueno, que creo yo que ya no debería de utilizarse. Ya estamos hablando de servicios especializados. Sí, a lo mejor de servicios especiales de subcontratación y todo eso, pero creo yo que si la intención es quitar el outsourcing y la subcontratación como tal, pienso que a lo mejor de ahí podríamos ir quitando el tema de subcontratación. Es más o menos lo mismo, igual se tienen que enviar contratos, tenemos que enviar información, con la diferencia de que aquí vamos a tener que enviar también los créditos de las diferentes personas. Y ojo aquí, porque esto es un tema bastante interesante. Fíjate, hay varias situaciones, varios escenarios, a lo mejor tú sabrás alguno de ellos, donde cuando una persona contrata a una persona, una empresa contrata a una persona, esta persona tiene la obligación de comentarle al que será su nuevo patrón, ahora sí, a donde va a trabajar, si tiene o no un crédito hipotecario, un crédito con el Infonavit, que este pues lo pueda contemplar dentro de los cálculos y que se tiene que hacer. Pero ¿qué ocurre si no se lo informa? Hasta que llegue la emisión, el EMA y el EVA, vamos a ver que realmente tenía ahí un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque a la hora de que se da de alta, pues sí, por automático el sistema nos arroja de que hay un crédito hipotecario, ¿no? Pero si no lo informa desde un inicio el trabajador, ese primer bimestre, yo preguntaría, ¿quién va a pagar ese crédito? ¿El patrón, el trabajador o el Infonavit? De todos modos, el Infonavit, bueno, en este caso, va a llegar la emisión y de todos modos se va a tener que pagar, o sea, es algo que está exigiendo. Pero el patrón dice, a ver, pero es que no es posible, él no me informó. Entonces, como no me informó, algunos van a decir, pues yo no tengo la obligación, porque yo me entero hasta el momento en que a mí tú me das esta propuesta de pago. Entonces, hasta que yo estoy enterado de que debo de pagar el crédito es cuando yo lo pago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el Infonavit dice, no, a ver, a mí me tienes que pagar. O sea, es un crédito y hazlo como quieras. ¿Qué es lo que normalmente aquí ocurre? Que se van a juicios de nulidad. Pero yo preguntaría, ¿valdría la pena hacer un juicio de nulidad por un crédito que normalmente ronda entre los 3,000, 4,000 pesos? Yo pensaría que no. Y más aún, si ese trabajador, antes de los 2 meses, termina su relación laboral. Claro, Y entonces, ¿quién termina pagando los platos rotos? sí, ¿No? totalmente. Digo, vamos ahí entrando un poquito en materia, pero sí es un tema bastante interesante porque la realidad es de que siempre los trabajadores nos tendrían que estar informando de los créditos de Infonavit que están a su nombre. Pero ya cuando estamos en la práctica vemos que esto no ocurre siempre. Yo te podría incluso asegurar que de unas 100 altas que tienen créditos hipotecarios, por lo menos unas 30 no te informan de que tienen un crédito. Y es verídico, ¿eh? Porque Sí, se les olvida, porque no quieren recibir menos en su primera nómina, por lo que tú quieras. Y entonces, cuando enviamos esta información al SISU, si está mal, ¿qué va a ocurrir? O sea, no le estamos dando toda la información, no porque no queramos, sino porque no nos las está brindando como tal el trabajador. Entonces, creo yo que ahí tenemos un ligero vacío que sí es importante que el Infonavit lo considere porque nos está dando esa información. A ver, ¿cuáles van a ser los créditos del personal que tú vas a poner a disposición de tu cliente? Ah, pues van a ser A, B, C, D y F, G de todas estas personas que yo estoy contratando en mi empresa. Pero falta que me informen estas otras personas. No lo sé hasta un bimestre después, hasta que tú me estás mandando la propuesta. Entonces, creo yo que ahí sí es importante que atendamos en un mayor control, en cuestión, primero, nosotros como empresas que vamos a ofrecer ese servicio, indagar bien quiénes son aquellas personas que tienen un crédito hipotecario, quiénes no, y ya de ahí para que nosotros podamos tener esa correcta, ahora sí que palomita en ese requisito que nos está pidiendo el Infonavit a través del SISU. No sé tú qué pienses.
Totalmente de acuerdo, Condor. Creo que le acabas de dar al punto medular a tratar en el tema del Infonavit. Si bien el resto de la información que se está compartiendo o que se tiene que subir al SISUB es muy similar, es prácticamente la misma que se La sube misma, al IMSS, prácticamente. la única variable es justamente este tema, ¿no? Evidentemente informar sobre los créditos que el propio instituto otorga a los trabajadores. Y justo acabas de dar en el clavo, ¿no? El tema creo medular es qué va a pasar cuando suceden este tipo de cuestiones en donde no se informa. Coincido plenamente contigo, en la práctica es súper común que estas cosas pasen. Recordemos que por ley se supone que tienes que comenzar a descontar hasta que tú eres notificado del crédito. Ya hay dos formas de Es correcto, notificar es correcto. a través de la hoja de retención del trabajador, que tendría la obligación de entregarte, cosa que no siempre sucede. Y la Es segunda forma correcto. de que te notifiques a través justamente de la propuesta de la emisión de la EVA, de la emisión bimestral del Seguro Social. Ujú, ujú. Hasta ese momento te das cuenta. Y sí, es un tema en donde hay diferentes políticas por parte de las empresas, ¿no? El tema de que si lo absorbo yo este primer pago y después te voy descontando una parte proporcional en cada una de las siguientes quincenas, o si yo o hay muchas que dicen, no, pues no lo pago y pues al momento de que venga el IMSS, pues bueno, se entra a una interposición de algún medio de defensa para poder aclararlo, pero creo que en este tema, digamos, la ley asiste completamente al contribuyente o al patrón en este caso. Entonces, creo que el proceder correcto para mí sería es que no tendría que estarlo absorbiendo el patrón, porque muchas veces, como bien ya lo señalaste, el trabajador ni termina el bimestre, ni le terminas de descontar, además que tienes que respetar los límites de descuento que la propia ley del Claro, trabajo establece claro. para este tipo de cuestiones, no puedes descontar más de lo que la propia ley establece. Pero, y al final de cuentas, el patrón termina absorbiendo una parte de ese, Es de ese correcto. crédito. Y Así es es. algo que ya sucedía, ¿no? Y creo que seguirá sucediendo en tanto el patrón a lo mejor no ponga una política. A lo mejor vale mucho, mucho la pena el tema de meternos ahí a políticas de control interno, ¿no? Desde el mismo proceso de contratación. Actualmente, por Claro. ejemplo, yo vi a una empresa, también no eran tantos trabajadores, la verdad es que eran pocos, no sé qué tanto pudiera funcionar a nivel Ujú, macro, o sea, empresas de, no ujú. sé, de más de 1,000 trabajadores, pero ellos tenían un registro que una vez que las personas pasaban por su proceso de selección, su proceso de contratación y en el proceso de capacitación, ellos hacían un registro en donde parte de ese registro era ingresar justamente al tema del Infonavit, al portal del trabajador del Infonavit y emitir el documento, ¿no? Entonces, Claro. digo, y es viable, pero pues, por ejemplo, tenían, no sé, 5 ingresos a la semana, ¿no? No pasaban de 10 ingresos a la semana, pero ya si hablamos de Mm, un volumen interesante, pues a lo mejor podría resultar complicado, ¿no? Pero bueno, es parte claro, de... fíjate que a mí me viene a la mente, digo, no estoy seguro si esto ya se puede realizar, según yo no se puede realizar, pero una herramienta que creo yo podría servir mucho para que esto no ocurra es de que en la sección de patrones de la parte del Infonavit se habilite una herramienta donde colocando el número de seguridad social o el RFC, cualquiera de los dos, del trabajador que va a ingresar a tu empresa, tú simplemente lo coloques y te diga, ¿tiene crédito o no tiene crédito? Sí, sí tiene crédito y ya te coloca el número. No, no tiene crédito y ya. Y no dé más datos. ¿Qué permitiría esto? Que al momento en el que tú tengas este control interno de reclutamiento de personal, ya no nada más te quedes con lo que el trabajador te está diciendo. Se supone que ellos te están dando la información correcta y la verdadera, pero también puede ocurrir de que al trabajador se le olvide. Porque ha pasado, ay, se me olvidó que tenía un crédito, ¿no? Porque llega un momento en que es tan normal ver tu descuento de Infonavit mes con mes, mes con mes, quincena por quincena, que renuncias a un trabajo, llegas al otro y se te olvida, de verdad se te olvida. Entonces, creo yo que esta herramienta permitiría a los empleadores, a los patrones, ir revisando si estas personas ya tienen un crédito, no simplemente decirte sí, sí tiene crédito y es este, y que obviamente esté nada más en la sección de patrones, para que así tú puedas hacer una validación y de esta forma tú puedas saber
si sí tiene crédito o no tiene crédito y ya no caeríamos en tantos problemas de este tipo de incidencias que evidentemente va a afectar cuando enviemos esta información al CISUP. Estoy completamente convencido que esa herramienta ayudaría muchísimo. Sí, coincido, sí, completamente. Ahí está es la propuesta para que si nos siguen del IMSS, perdón, del Infonavit, Del ahí hay Infonavit. una propuesta completamente viable para poder hacer. Aparte, no creo que sea un tema tan complicado, pero sí, Sí, sin no, lugar a no. dudas, es un tema a tratar, es un tema a observar, porque es cotidiano que sucede eso y como bien decía hace un momento, termina pagando los platos rotos el patrón, al final de cuentas, porque el crédito se tiene que pagar, sí o sí, ¿no? Claro. El Sí, Infonavit sí, no te no, lo permite. totalmente claro. Digo, ya de por sí, hablando un poquito ya de la información que se tienen que enviar, son varios los archivos en CSV, en PDF, todos los archivos que ya hoy en día tenemos que comenzar a familiarizarnos si estamos dentro de este tipo de servicios especializados, si sí aplica nuestra alta en el REPSE, pues son al final del día archivos que nosotros vamos a tener que utilizar de una manera cotidiana porque así lo vamos a tener que hacer. Entonces, incluso el mismo Infonavit ya también puso a disposición una guía que de verdad es literalmente peladito y a la boca para que nosotros como patrones podamos brindar esta información y no caigamos en sanciones, no caigamos en no enviar la información cuando ya se tiene que hacer, porque de igual modo es de manera cuatrimestral. Correcto, es correcto. Sí, sí, coincide con los tiempos del propio IMSS. Exactamente, Muy exactamente. bien, maestro. Pues para ir cerrando un poquito el tema, nada más me gustaría tocar lo que respecta al tema de las constructoras, ¿no? Por ¿Ok? ahí hubo un comunicado por parte de la Cámara de la Industria de la Construcción en donde dicen, pues Ujú. a mí no me aplica, ¿no? Puesto que no estoy poniendo personal a disposición de mi cliente, al contrario, pues mejor a mí me contratan, no sé, la instalación eléctrica, ¿no? Me contratan un servicio que incluye materiales, que incluye servicio, y en el mismo supuesto que está yo señalando en su momento en el tema del IVA, pues ellos se encajan ahí y dicen, a mí no me aplica, pero eso lo dice la Cámara. Ujú. No se ha pronunciado la autoridad al respecto, ¿no? Claro, y en el momento en el que se pronuncia la autoridad, digo, si es que se pronuncia, porque igual, no me importa lo que digas, o sea, ahí están las disposiciones, cumples con las disposiciones, entras, ¿no? Obviamente aquí esta cámara pues tiene sus razones fuertes, es interesante saber si estas personas entran o no entran. Nuevamente tenemos que entrar al detalle de qué es lo que están ofreciendo, cómo lo están ofreciendo, en el tema de la construcción, obviamente y hasta dónde llegan los alcances de las empresas que prestan el servicio respecto a quienes les contratan el servicio de construcción. No sé si me doy a entender, Sí, totalmente. ¿no? Sí, Entonces, sí creo que debemos de tener ahí en cuenta esta parte. Yo, la verdad, no estoy muy seguro que les aplique a ellos el tema del REPSE, dado de que cuáles serían sus instalaciones. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Supongamos la reparación de la línea 12 del metro. Muy claro. Van a ir trabajadores, van a ir a hacer construcciones, reparaciones, todo lo que tú quieras. Y yo preguntaría, ¿en qué instalaciones están? Como para que se dé de alta en el REPSE. claro. Creo yo que a lo mejor por ahí puede ir el tema de si deben o no deben estar, porque nuevamente, a ver, la parte medular es, ok, son servicios especializados, se cumple con esa parte. Ahora, si los voy a poner a disposición y entiéndase disposición, ponerlos en las instalaciones del beneficiario, cumple, se registra en el REPSE y se llevan a cabo todas estas obligaciones. Pero ¿y si no los llevan las instalaciones, tendría que estar dentro de este escenario del REPSE, de servicios especializados? Creo yo que también va por ahí. No podemos, bueno, no sé, ahí voy a pecar un poquito de ignorante. Yo no sé si la vía pública se considera en instalaciones del gobierno. Por poner un ejemplo, no Sí, sí, necesariamente tiene que claro. ser del gobierno. Sí, no, pero tienes toda la razón. Volvemos a entrar al mismo tema, ¿no? Hay que atender a las características específicas de cada uno de los contratos, en el caso, por ejemplo, que nos dices de las licitaciones, de las características que se emitan al respecto de
de esta, pues de este contrato que se hagan con las empresas y a raíz de Claro. eso, pues obviamente considerar si se tiene que registrar o no. Lo decía hace un momento, desde mi muy particular punto de vista, el hecho de ponerlos en las instalaciones del cliente no significa que están a disposición. Sin embargo, Exacto. pareciera que esa está siendo la línea que la autoridad está tomando. Pero en fin, creo que Así es. es un tema bastante interesante. Hay muchísimas cuestiones que abonar al respecto. La intención de esta sesión es justamente intercambiar comentarios, intercambiar experiencias y bueno, conocer un Claro. poquito más acerca de tu experiencia, contador, y todo lo que nos has podido compartir. Gracias. Te agradezco muchísimo. Para ir cerrando el tema o Gracias. para ya cerrarlo, ¿cuál sería tu recomendación final al respecto de este registro de REPSE? A todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, ¿cuál sería tu comentario para ir cerrando el tema? Que se asesoren con un profesional en la materia. De verdad, me ha tocado ver varios problemas de personas que no son ni contadores, ni abogados, ni nada que se le parezca, son dueños de negocios y que ellos mismos se están dando de alta en estos padrones sin saber si tienen o no la obligación. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Por favor, acérquense con un profesional en la materia, con un asesor que sepa de estos temas de manera detallada, porque esto les va a permitir el día de mañana asegurar clientes, evitar problemas y, por supuesto, evitar sanciones. El tema del REPSE llegó para quedarse, por lo menos en esta administración. No sabemos qué va a ocurrir en las siguientes administraciones, pero al menos en esta administración va a quedarse y vamos a tener que aprender a vivir en ella, tanto en el REPSE como en el SISU y como en el del IMSS. Vayan ahorita acostumbrándose a que van a tener que enviar información, tanto si tienen contratos, tanto si están ofreciendo los servicios, como si todavía no lo están haciendo. Entonces, váyanse preparando. No lo dejen para mañana. Tenemos ya prácticamente los días contados para que se envíe la primera informativa, que, como bien lo comentaste, Alejandro, no hay espontaneidad aquí. Aquí no se maneja como en el tema fiscal. Este es tema laboral y aquí, si lo presentamos el día 18, estamos en un grave aprieto porque ya estamos fuera de tiempo. Entonces, mi recomendación es esa. Traten de acercarse a un profesional de la materia, un profesional en materia laboral para que pueda apoyarlos y sepan si deben o no registrarse en el tema del REPSE y de toda la avalancha que sigue detrás del REPSE. Correcto. Muchísimas gracias, contador. Para concluir el tema, coincido plenamente con lo que señala el contador. Creo que es bien importante que las empresas asesoren de manera adecuada. Actualmente me parece que todos los procesos de cumplimiento y sobre todo el que estamos practicando no es una tarea exclusiva del abogado, ni es una tarea exclusiva del contador, ni es una tarea exclusiva del empresario. Lo he señalado en otras sesiones. Esto debe ser una tarea interdisciplinaria que nos permita tener cubiertos todos los aspectos o los mayores aspectos posibles que afectan. Son 8 leyes las que se reformaron de esta reforma. Entonces, evidentemente tiene que haber un grupo interdisciplinario que esté dando la certeza al cliente de que lo que está haciendo es lo correcto. Además, también lo hemos ya señalado en otras ocasiones y creo que no está de más volverlo a señalar. La autoridad se ha vuelto una autoridad dinámica, una autoridad con información al alcance de un clic. Es muy sencillo que pueda tener la información de nosotros y creo que de repente, ahí sí nos ha ganado un poquito la carrera. Ha arrancado antes que muchos empresarios que todavía no se han automatizado, que todavía siguen operando mejor como se operaba hace 10 o 15 años y pues evidentemente las cosas no son iguales. Los invitamos a que se acerquen. De todos modos, cualquier duda o comentario, por supuesto, estamos para servirle a través de estos lazos, de estas alianzas y esos acercamientos que tenemos con por ejemplo, el maestro César y con todos los especialistas que salen con nosotros en las sesiones. Por supuesto que estamos aquí para ayudar y para colaborar para que su empresa esté cumpliendo con lo que le corresponde y que además pues usted como empresario pues duerma tranquilo, ¿no? Y sobre todo cuidemos su patrimonio y su libertad, que son las dos partes más importantes. Entonces, maestro César, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios. Espero que te hayas pasado muy bien en nuestra sesión y que aquí nos sigamos viendo en próximas sesiones. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ti, Alejandro. La verdad es de que este tipo de sesiones siempre son buenas para poder intercambiar puntos de vista y claro, aquí vamos a seguir.
Perfecto. Agradecemos a todas las personas que nos hacen favor también de seguir nuestras redes sociales. No te olvides suscribirte y bueno, compartir la información para que cada vez seamos más las personas que tenemos información con valor, como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente noche. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.